que en el cielo está. Alabanzas y eternos honores, homenaje tus hijos te dan. En aldeas y valles tú fuiste, un buen padre de humildes pequeños, que lograste ganar para Cristo, infundiendo el amor hacia Él. Que lograste ganar para Cristo, infundiendo el amor hacia Él. Entonemos un himno de gloria a San Juan Bosco que en el cielo está. Alabanzas y eternos honores, homenaje a tus hijos te dan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Los saludamos fraternalmente a todos. Le damos la bienvenida a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, nuestro arzobispo de Yucatán. Estamos en la parroquia de San Juan Bosco, en Mérida, Yucatán, México. Un servidor, el Padre Jorge Martínez, y estamos celebrando nuestra fiesta patronal dedicada a San Juan Bosco en esta parroquia. Voy a mencionar las intenciones que son las de la comunidad y también las que nos han pedido a través de las redes sociales. Damos gracias por toda nuestra comunidad parroquial de San Juan Bosco. Damos gracias también por el cumpleaños de Marcelina Pech Sosa, la acción de gracias de la familia Chan Castillo, de Juan Inés en su cumpleaños, de Yerick Axael en su 7º cumpleaños, de la familia Cabrera Villanueva. También pedimos por la salud de Francisco Sarabia, de Conchita Pérez, de Amado Rosado, Raquel Laviada Argáez, Rommel Palma, de la familia Ortiz Oil, de Mirna Cabrera, de Guadalupe Burgos, y por las necesidades de Andrea. Pedimos también por el eterno descanso de Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez, obispo prelado emérito de Huautla. También pedimos por el eterno descanso de Giovanni, de Karime Abud, Roberto Castillo Lara, Aurelia, Máximo Pech Chim, Socorro Inés Canul, Guadalupe, Carmen Bolio Solís, Nazario Malta Tun, Clotilde, Víctor Pacab Escalante, Rubén Sarabia, Ramón Pérez, Francisco Pérez, Juanita Uc, Ramiro Carballo, Antonia Pérez, Socorro Canto, Máximo Castro, Luisa Cabrera Martín, Máxima González, Carlos Ramírez, Teonila, Jaime Concha, Esperanza, Luciano Avilés, María Filomena Chan, Marcos, Fina Echazarreta, Otilio, Serafina, Dolores, y particularmente las difuntas devotas de San Juan Bosco, y también por las intenciones de todos los que nos acompañan. Para disponernos a celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor,
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalom. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalom, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalom, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está él y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, con cuánto mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y sálvame,
nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado les suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Vete a anunciar a los tuyos la buena nueva. Padre Jorge, diácono Jorge, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor.
pues nos reunimos para celebrar ante el Señor la memoria, la fiesta de San Juan Bosco, patrono de la juventud. Un hombre extraordinario que ha dejado huella en la historia de la Iglesia y de la humanidad y que sigue siendo mucho bien a través de la congregación salesiana que él fundó. Hemos escuchado este evangelio donde Jesús expulsa los demonios de un hombre que azotaba a su pueblo en Genesaret. Y pues ese hombre ya estaba confesando que Jesús era el Hijo de Dios. Los demás no lo reconocieron, pero el endemoniado sí, porque el demonio sabe quién es el Señor. Cuando Jesús le pregunta su nombre, dice, soy legión porque somos muchos. Se realiza aquel exorcismo y el hombre queda libre. Quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice, quédate entre los tuyos y anuncia el reino. Ahí nace una vocación de lo que era un endemoniado, nace un evangelizador. Eso es obra de Dios. De lo peor puede resultar lo mejor. Pero, ¿por qué la población rechaza a Jesús? ¿Por qué le piden que se vaya? No lo corren, pero le piden que se vaya. Le tienen miedo. Le tienen miedo porque han visto su poder. Pero por otra parte, ¿por qué no quieren que se quede ahí a seguir manifestando su poder? Pues porque a ellos les interesó más y les dolió más perder a todos los puercos. Los puercos, además de que para los judíos era símbolo del pecado, símbolo del demonio, para ellos era símbolo de ganancia y nada más. Se fijaron en todo lo que perdieron y no se fijaron en el hombre que fue recuperado. Una gran enseñanza, porque aún hoy en día hay muchos que valoran mucho más lo material que a las personas. Y por eso que Dios se haga a un lado, porque nos estorba en nuestros negocios, en nuestros asuntos. No lo aceptamos. Bueno, Jesús se retiró de ahí, pero aquel hombre ya curado se quedó evangelizando. Dios puede llamar a quien quiera y transformar a la persona que ya tenemos condenada y juzgada, y Dios puede hacer de esa persona un servidor suyo. Nos puede llamar la atención la primera lectura, cuando el rey David va huyendo de su propio hijo. ¿Por qué el hijo se revela a su padre David? Simplemente porque quiere el poder, quiere ser el nuevo rey. ¿Cuántas luchas políticas entre hermanos o entre padres e hijos? Pero David no pelea contra su hijo. David prefiere retirarse porque no quiere enfrentarlo. Y en el camino un hombre lo insulta de cosas que son realmente falsas e injustas. Pero David, que es consciente de su propio pecado, como quiera, con toda humildad acepta aquellas ofensas y Dios en su momento lo recompensará. Qué importante es para los padres de familia y para los educadores tener paciencia con los hijos, aunque sean lo peor, tener paciencia y esperar lo mejor, perseverar en el amor y de ninguna manera enfrentarse contra los hijos, sino seguir adelante poniendo su confianza en el Señor, como lo hizo el rey David. Tuvo paciencia. Lamentablemente, este hijo Absalón, pues terminó muriendo en una de las batallas. Pero
David no hubiera querido su muerte. Los buenos padres de familia, que son casi todos, la inmensa mayoría, de ninguna manera quieren un mal para sus hijos. Aunque se hayan portado mal, no quieren ningún castigo para sus hijos, sino que quieren que cambien de conducta y vivan. Bueno, pues Jesús también pone el ejemplo de confiar en aquel hombre del que ha salido ya la legión de demonios que tenía. Hoy en día andan por ahí girando algunos memes y algunos videos que hablan de la generación de la gente que tiene más de 50 años, pues añorando la vida que tuvimos, añorando los valores que teníamos, añorando la educación que teníamos. Yo creo que esos videos le deben caer muy mal a nuestros jóvenes. A nosotros nos animan, nos hacen sentir bien y decimos, estoy bien, estamos bien. Los equivocados son los jóvenes, pero nosotros estamos bien, fuimos educados. Yo creo que eso les cae mal a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se sienten señalados y nos mostramos como si fuéramos superiores a ellos. Yo admiro a los jóvenes de hoy, porque tienen que enfrentar luchas que nosotros no enfrentamos. El mundo era más fácil de enfrentar en nuestro tiempo, porque el mundo era homogéneo. Quiero decir, lo que se enseñaba en la casa, se enseñaba en la escuela, se enseñaba en todos los espacios, hasta en la misma televisión se enseñaban valores. Así es que vivíamos en un mundo homogéneo, bueno, tranquilo, que nos cobijaba por todos lados y nos enseñaba siempre el camino del bien. Y ahora los jóvenes viven en un mundo tan disperso, con tantas opiniones, con tantas maneras de pensar y de ser, que se sienten tantas veces confundidos y eligen caminos equivocados. Pues San Juan Bosco es necesario para que nos ilumine y para que nos impulse, para que Dios nos conceda tener hombres y mujeres creativos para poder acompañar a los jóvenes de hoy en sus luchas, en su vida diaria, para acompañarlos sin tratar de imponerles nada a la fuerza como quien lucha contra ellos, sino tratar de entrar en un verdadero diálogo en el que les presentemos lo que nosotros sabemos. Los mayores tenemos un tesoro de gran sabiduría, pero sin presentarnos ante ellos como superiores y mejores, sí presentarnos con el gran amor que les tenemos, porque creemos en ellos, porque confiamos en ellos, porque sabemos que Dios puede sacar hombres y mujeres maravillosos de ellos. Los demonios en el mundo de hoy son una legión porque son demasiados, demasiados. Alguien dirá, es que el Internet, bueno, el Internet también tiene cosas muy buenas y muy valiosas, ¿verdad? ¿Cuántas páginas hermosas encontramos en el Internet? ¿Cuántos mensajes diarios recibimos muy positivos? Es que la televisión, es que el cine, también hay películas muy buenas y programas muy buenos, pero hay que aprender a escoger y valorar lo bueno en este mercado tan múltiple de ofertas y tratar de ayudar a nuestros jóvenes a escoger lo mejor, a discernir dónde está lo correcto y dónde está lo incorrecto. Para nosotros era fácil, porque todos a nuestro alrededor estaban de acuerdo, pero para los jóvenes de hoy no es tan fácil, porque hay demasiadas opiniones girando a su alrededor. Por eso,
paciencia, confianza en Dios y confianza en los jóvenes. Creamos en ellos de que son capaces de enfrentar el reto. Y no busquemos imponerles nada a la fuerza, sino que tratemos de ayudarlos a discernir para que ellos mismos descubran dónde está lo incorrecto y lo descubran con la gracia del Espíritu Santo, porque son capaces de hacerlo. ¿Con qué jóvenes trató San Juan Bosco? ¿Con los muchachos mejorcitos del pueblo? Trató con lo peor. Trató con los que muchos consideraban maleantes, con muchachos que no servían para nada, muchachos que eran vagos, según el pensar de su tiempo. Pero Juan Bosco, con paciencia y con mucho amor, logró la conversión de muchísimos niños y jóvenes que hubieran seguido un camino equivocado. Así es que Dios nos dé paciencia, Dios nos dé sabiduría para no desesperarnos en la educación de los niños y de los jóvenes y para que sigamos creyendo en ellos, porque creemos en Dios, creamos en los niños y en los jóvenes, y con respeto y con mucho amor y con mucha sabiduría que nos venga de lo alto, tratemos de ayudarlos en su necesario discernimiento. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su pueblo, toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Juan Bosco, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Bosco, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, ya los que hemos mencionado al inicio de la misa, particularmente de Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez, obispo prelado emérito de Huautla, y de Giovanni Bautista Martali.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como verdaderos hermanos en Cristo e hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eucaristía,
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan Bosco, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viendo el valor de las redes sociales, les comento que no solamente gente de la misma parroquia que no puede asistir a la misa sigue la misa, sino gente de cualquier lugar de Yucatán, y también nos sigue gente de muchos lugares de México y de fuera de México. Una de las intenciones de la misa que le pedí al padre Jorge que la repitiera junto con la intención de Monseñor Hermenegildo es por un difunto de Italia, pero quienes la pidieron viven en Australia y desde allá van a ver la Santa Misa. ¿Verdad? Es uno de los grandes valores de nuestro tiempo, de las redes sociales. Hay que sacarle lo bueno a estas redes sociales y a todo lo que hay en la modernidad, pero siempre discernir, separar lo bueno de lo malo. Que el Señor ayude a nuestros jóvenes y a nosotros nos dé sabiduría y paciencia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Juan Bosco, patrono de esta comunidad parroquial, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan Bosco la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo, que en San Juan Bosco nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Don Bosco Santo, joven de corazón, mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Salve Don Bosco Santo, joven de corazón, mira todo el quebranto de un mundo sin